Hermanos, con alegría y fe estamos aquí porque Dios ha querido reunirnos para celebrar estas de la festividad de San Juan María Vianney. A lo largo de estos 9 días, la Iglesia en el Paraguay nos ha invitado a del bien común, como responsabilidad de todos los que formamos parte de esta sociedad. El tema que hoy nos parábola del buen samaritano es brindar una protección social efectiva para todos, con gratitud a Dios, porque nos permite vivir un año más en nuestra comunidad. Iniciemos esta celebración que será presidida por el Padre Víctor Cabañas. Viva San Juan María Vianney, viva Cristo y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces en este día de vísperas en que estamos ya nosotros así con gran alegría, con este canto también hermosísimo que es muy teológico, todo lo que cantamos y lo que estamos diciendo, con el hermoso coro que tenemos aquí. El Cristo que nos reúne y nos reúne justamente como comunidad, porque alguien así como este sacerdote San Juan María Vianney también supo acompañar y atraer a su pueblo, a la gente. Así es que hoy es muy importante, queridos hermanos, rezar por nuestra iglesia, y cuando digo rezar por nuestra iglesia, por un del equipo, el grupo de los miembros que formamos la iglesia, que es el aspecto o el ministerio sacerdotal. Y ahí entran entonces los obispos, los sacerdotes y los diáconos dentro de este ministerio consagrado. Así es que este es un lugar que yo quiero mucho y amo mucho también. Primero porque es muy acogedor siempre, ¿verdad? Segundo, porque justamente nos hace recordar nuestro ministerio y nuestro compromiso. Aquí más que construir cosas o hacer cosas, obras, materiales, es sobre todo construir el verdadero templo, como dice San Pablo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra vida, que es nuestra comunidad. Es el verdadero cuerpo de Cristo. Entonces San Juan María Vianney por eso nos reúne. Y después también porque dentro del ministerio que actualmente estoy prestando también, visitando a los enfermos, sobre todo con la unción de los enfermos, uno sabe que aquí en este lugar donde estamos, ¿verdad? Que es el cementerio del Este, que llamamos a la gente porque estaba en la televisión,
en esta hermosa capilla que nos recuerda el triunfo sobre la muerte, es decir, nuestra propia resurrección. Así es que vamos a iniciar esta Eucaristía alabando a Dios por San Juan María Vianney y el servicio ministerial que nos da a la Iglesia por medio de todos los sacerdotes y del orden consagrado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Iniciamos nuestra misa. Lo primero que hacemos es pedir perdón al Señor por las veces que no fuimos capaces de responder a ese llamado y a esa vocación que Dios nos ha dado. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por inmensa gloria de alabamos. Sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria. Amén. Oración. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable al presbítero San Juan María Vianney por su entrega pastoral, concédenos a ejemplo suyo y por su intermedio que procuremos con la caridad llevar hacia Cristo a los hermanos y alcanzar junto con ellos la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Dios actúa siempre en favor de los débiles y marginados. Escucharemos ahora su palabra que nos dispondrá el hombre. Da a conocer a Jerusalén sus abominaciones. Tú dirás, así habla el Señor a Jerusalén. Por tus orígenes y tu nacimiento, perteneces al país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. Al nacer, el día en que te dieron a luz, tu cordón umbilical no fue cortado. No fuiste lavada con agua para ser purificada, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Nadie se compadeció de ti para hacerte alguna de esas cosas, sino que fuiste arrojada en pleno campo, porque dabas asco el día que naciste. Yo pasé junto a ti, te vi revolcándote en dije, vive y crece como un retoño del campo. Tú comes y te hiciste mujer, se formaron tus senos y crecieron tus cabellos, pero estabas completamente desnuda. Yo pasé junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor. Extendí sobre ti el mes. Te hice un juramento, hice una alianza contigo, oráculo del Señor. Y tú fuiste mía. Yo te lavé con agua y te perfumé con óleo. Te puse un vestido bordado, te calcé unos zapatos de cuero fino, te ceñí con una banda de lino y te cubrí con un manto de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar en tu cuello. Coloqué un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Estabas adornada de oro y de plata. Tu vestido era de lino fino, de seda y de tela bordada. Te alimentabas con mejor harina, con miel y aceite. Llegaste a ser extraordinariamente hermosa y te convertiste en una reina. Tu fama se extendió entre las naciones porque tu belleza era perfecta, gracias al esplendor con que yo te había adornado. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. Dichoso el pueblo
nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres, y la justicia mirará desde el cielo. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo? Dijo Jesús: obra así y alcanzará la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino.
Después los puso sobre su propia montura, lo condujo a cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Prójimo del hombre asaltado por los ladrones, el que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede. Palabra del Señor. Viva San Juan María Vianney. Viva nuestra comunidad. Un fuerte aplauso para nuestro santo patrono. Bueno, qué lindo lo que hemos escuchado aquí, que sea todo realmente a la vida de nuestro santo patrono aquí de nuestra capilla. Leído lo que hemos reflexionado. Primero se dieron cuenta cómo nos presenta Ezequiel. Ezequiel habla de nuestra realidad. Cuando nacimos, levanten la mano todas las que son mamás, teneme en bulla ahí, a la que todita los son mamás y así va. Bueno, ahora yo no sé si ustedes cuando tuvieron su hijo, la partera o el médico, no sé cómo va a ver, no sé si al nacer agarró ya la criatura, piensen en el primer hijo, y al nacer ya les puso ahí sobre su pecho o lo que sea, piensa más huevo o no, o ya jura,
Nadie se compadeció de ti para hacerte alguna de esas cosas, sino que fuiste arrojada en pleno campo, fuiste arrojada al mundo, quiere decir eso, a la vida, porque dabas asco el día en que naciste. La veces te va a poner ¿verdad? O sin todo perfumadito, todo empaquetadito. Antes que parece que nos guiaban todos con pañales, ¿verdad? Y antes liado y a cigarro y se la todo. Me dice que así era. Seguro que no se hace ahora así, vamos a ver. No, dice, por no que bajemos, por no que oñe forma baje. Cojan a todo al revés. Van a tomar libre coñazo y para que sea una persona despierta, interesante, toda psicología. Pero queridos hermanos, después viene lo esencial y lo fundamental. Primero nos hace pisar la realidad, como yo le dije, San Juan María Vianney. Lo primero que hace es conocer la realidad del hombre. Y por eso al rezar hoy con nuestro obispo, con nuestros sacerdotes, con nuestros diáconos, lo primero en este ministerio que tenemos que hacer, y por eso es que ustedes, como dice el Papa Francisco, recen por mí, ella decía, ¿verdad? Recen por mí, decía el Papa Francisco. Esa necesidad de la oración para que nosotros podamos cumplir esta segunda parte de lo que hace Dios con su pueblo después de tocar la realidad. Nadie se compadeció de ti, dabas asco, dabas asco. Pero es ahí donde entra en acción la misericordia y el amor de Dios. Yo pasé junto a ti, aquí comienza Dios y habla, yo pasé junto a ti. Te he visto revolcándote en tu propia sangre, beber en hacia esa guábate, vive y crece como un retoño del campo, te he dicho. Y entonces tú comenzaste a crecer, te desarrollaste, te hiciste mujer, se formaron tus senos, crecieron tus cabellos, pero estabas completamente desnuda. Y así continúa, alabando y mirando la belleza y la hermosura que Dios nos fue regalando a cada uno de nosotros. Yo pasé junto a ti y te llamé y te hice crecer. Ahí está la gracia de Dios. Y justamente coincide, les digo, con esta fiesta tan hermosa de Juan María Vianney, porque una de las misiones más grandes en el sentido espiritual, pero que no se queda en un espiritualismo, mirando al cielo y mirando, buscando angelitos, sino que sobre todo se encarna en la realidad de nuestra comunidad, en la realidad de nuestra propia vida, en la realidad de nuestra familia. Es ahí donde nosotros tenemos que pisar la realidad, tocar la tierra, ¿verdad? Y esto es lo más lindo. Entonces quiere decir que la misión sacerdotal, la misión episcopal, la misión diaconal, la misión del cristiano que está al frente de su comunidad es esta: hacer crecer la comunidad, embellecer eso que daba asco al comienzo. Pero detrás de todo esto había una riqueza demasiado grande. Había siempre. Entonces hay que ir puliendo, hay que ir formando. Y ahí está el valor y la gracia de Dios. Y después, ahora ya tomamos conciencia. El Señor ya hizo muchas cosas por nosotros. Ahora viene la tercera parte. Ahora entra la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que ahora pide el Señor? Una vez dice que yo te hice crecer, ahora te di el vestido, tú te vestiste con zapatos de cuero fino, una banda de lino, después joyas, brazaletes, collar, un anillo, pendientes. Has quedado espléndida como una diadema, con esa diadema en la cabeza. Bueno, quiere decir que ñandema y no bebe ñañe, pues no lleva ñañe esa guana, ya cagua, de lo que era el asco. Sin embargo, el Señor nos hace crecer y descubrimos esa riqueza enorme. Y de esa riqueza enorme, ahora nosotros comenzamos a adornar nuestra vida. Aplicando esta tercera parte
a nuestro santo patrono, San Juan María Vianney, que justamente lo que nos ofrece y en esta comunidad tan hermosa que ustedes se encuentran cada semana, es justamente para adornarnos, se dan cuenta, para vestirnos, zapatos con cuero fino, banda de lino, manto de seda, joyas, brazaletes, collar, etc., anillos, bueno. Todas estas son figuras dentro de un lenguaje literal para entender también esa riqueza maravillosa y grande que Dios nos ofrece, pero a través de nuestro santo. Y Dios nos ofrece también imitando cada una de estas virtudes de San Juan María Vianney, que hoy se tiene que prolongar en la vida de cada sacerdote, en la vida de aquel que presta un ministerio para su pueblo, para su iglesia. Ayudar a que cada uno de nosotros podamos hacer este camino de santidad, de adornarnos de la mejor manera para el Señor. Esto me hace recordar en una de las homilías que justamente San Juan Bosco había dicho a los chicos, los oratorianos, más de 1000 niños tenía don Bosco, que cuidaba y educaba en Turín. Y ahí estaba un niño que se llamaba Domingo Sabio, que después llegó a los altares, Santo Domingo Sabio. Y justamente dice que don Bosco predicó sobre la santidad y dijo 3 cosas importantes. Dios quiere que todos seamos santos, es fácil hacerse santos y Dios tiene un gran premio para quienes se hacen santos. 3 cosas. Dios quiere que todos seamos santos, es fácil hacerse santos y Dios quiere un gran premio para los que se hacen santos. Ya repetí, ¿cuál era el primero? Dios quiere que todos seamos santos. Segundo, es fácil hacerse santos. Y lo tercero, Dios tiene un gran premio para los que se hacen santos. Bueno, y Santo Domingo, este chico que estaba ahí en primera fila escuchando, mañana en duro, poco, y terminó la misa cuando entró en la sacristía, dice que se va y le dice a don Bosco: eso que dijiste, San Juan Bosco, bueno, en ese tiempo todavía no era santo, ¿verdad? Eso que dijiste, Padre, don Bosco, eso que has dicho, yo quiero ser santo. Y aquí está. Entonces dice, la tela, él se ofrecía como una tela, para que tú puedas ofrecer, hacer, formar, hacer un hermoso traje para el Señor. Qué lindo. Es decir, esta tercera partecita cuando dice, te puse el vestido bordado, te calcé con los zapatos de cuero fino, justamente quiere decir el trabajo y el empeño que tenemos que hacer nosotros. Pero ¿dónde está? Y ahí está la figura de San Juan María Vianney. ¿Qué es lo que hizo San Juan María Vianney? Entrando en ese pueblito dice que eran todos medio ateos, a ver, eran sahabe, que fea, que amó, blasfemos contra Dios, una capilla, una iglesia que encontró abandonada, sin pueblo, sin gente. Sin embargo, después, no solo la gente del lugar, sino que después la fama y la gracia que él ofrecía, o mejor dicho, que Dios ofrecía por sus manos, entonces hizo que gente de todas partes de Francia se acercara hasta él. Imagínense cómo Dios lo hizo. Y ahí entonces está la misión del sacerdote, ahí está la misión que hoy tenemos que mirar y entender cuando nos llama el Señor una vez más a nosotros, sobre todo los que tenemos ese ministerio del sacerdocio, porque el sacerdocio es siempre de Cristo, es Cristo que nos pone al frente, pero para ofrecer justamente lo que hoy aquí Ezequiel también nos está diciendo. Hacer este camino de santidad, hacer que cada fiel, cada seguidor de Jesucristo pueda vestirse, pueda poner los calzados de cuero fino, las joyas, el collar, pendientes, etc. ¿Por qué? Porque hacemos un camino de hermosura y de santidad. Pero aquí, queridos amigos, lo más lindo, cómo termina el cuadro, ¿verdad? Y esto es lo que nos muestra también una de las frases famosas. Dice que cuando San Juan María Vianney estaba llegando a ese pueblo perdido allá, dice que nadie casi me conocía. Entonces
él le pide a un chico que estaba ahí trabajando porque no sabía por dónde tenía que ir. Entonces él le pide que le muestre el camino para llegar hasta ese pueblito. Entonces este joven le dice, bueno, te voy a mostrar, este es el camino. Yo te voy a mostrar el camino que lleva a esta ciudad, Ars, en Francia. Y entonces Juan María Vianney le responde, así como tú me muestres el camino para llegar a Ars, yo te mostraré el camino que lleva ¿a dónde? Al cielo. Qué lindo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor aquí nos dice, ¿verdad? Porque al final llegaste a ser extraordinariamente hermosa y te convertiste en una reina. Esta es la síntesis de la conclusión más linda de la profecía de Ezequiel, diciéndonos que haciendo un camino de santidad estamos llegando a nuestro objetivo. Vaya de ya el Potamá, coña de ella yugo a ella, mala con ahora ya ella de ella de hoy, ella la caña merendaba ella, o lo que sea. No, porque nosotros sabemos que el Señor nos adorna, que el Señor nos llama a escuchar su palabra, a ponernos los mejores brazaletes, joyas, oro que el Señor nos ofrece, que es el camino de santidad, y llegamos a nuestro objetivo. Llegaste a ser extraordinariamente hermosa. La hermosura en comparación con lo que dijimos al comienzo, daba asco, ya no porque guaruco y ahí cuando vos estabas haciendo, pero sin embargo quiere decir que eras una perla de oro, una perla de diamante que valía mucho, pero con tu esfuerzo llegaste a lo más grande. Y justamente por eso tu fama se extendió entre todas las naciones, porque tu belleza era perfecta gracias al esplendor que con el que yo te había adornado. Entonces la santidad, queridos hermanos, es justamente esa fama o ese esplendor, pero no porque hacemos, así como ahora los políticos están haciendo vayan a propaganda, ¿verdad? Ahora dijo, abre esa un cartel luminoso, otaca, cha. Pensamente que tú oye, o si no, no te podemos, o si no te cuadra porque es otra cosa negativa. Sin embargo, queridos hermanos, la fama de un hombre sencillo, humilde, nos ayuda también a nosotros a vivir este camino de santidad. Y termino, queridos amigos, resumiendo en 3 palabritas claves lo que nosotros hoy tenemos que celebrar y tenemos que entender cuando recordamos y celebramos a San Juan María Vianney. Primero, que es justamente esa oración profunda, la intimidad con el Señor. Es lo esencial y lo fundamental. Si entramos en esta intimidad vamos a poder hacer este camino de santidad, lo más lindo como el Señor va adornando nuestra vida. Oración, una de las características entonces que necesitamos todos, y por eso hay que rezar por todos los sacerdotes, obispos, diáconos, hombres de fe, hombres de oración, hombres dispuestos a gastar el tiempo primero ante Dios, encontrarse plenamente primero con el Señor. Y ante ya la verdad no hay simplemente para hacer cosas, que está muy bien, pero eso ya es consecuencia de esa oración y de ese encuentro y ese enamoramiento profundo en la intimidad con el Señor. Segundo, queridos hermanos, que Juan María Vianney nos enseña también, que decíamos aquí, es la gran misericordia. Porque a través del confesionario, a través de esto de encontrarnos, dábamos asco, que quiere decir nuestro propio pecado, nuestra lejanía de Dios. Sin embargo, y ahí está la misericordia. Y hemos escuchado también, no me quiero alargar mucho, ¿verdad? Pero no quiero entrar ya en el Evangelio. Pero el Evangelio nos habla también de esa misma misericordia. Porque estaba en Catula, ya yuña, mañana, ya me pisar, y ahí pedimos una cuenta, ya llevo le aña, mañana, ay, pobrecito, ay, yo se va para eso.
Así hizo ese sacerdote, así hizo ese levita. O Emma Gatuahul, doña Dúa de corazón, pero no movió un dedito ni lo movió las avisas. Viene un samaritano, ahí está la tercera palabrita también que sintetiza la vida. Es la humildad de la sencillez. Es decir, que nosotros cuando descubrimos en el hermano la necesidad, ya podía jugar gallo, ya podía jugar escuela y de la miseria. Uno, saber ofrecer esa misericordia y por otra parte, ver también que nuestra misericordia, nuestro amor es importante para poder ayudar al prójimo. Y entonces ahí está la humildad y la sencillez, que es otra de las características esenciales de nuestro santo patrón. Queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia especialmente hoy, primero para nosotros, para nuestra comunidad, pero especialmente también para todos nuestros sacerdotes, para todos nuestros ministros, para todos los que están al frente de las comunidades. Gente de oración, de intimidad profunda con Dios, de mucha misericordia y corazón con el que necesita para ayudar en todo sentido. Y sobre todo, queridos amigos, con mucha sencillez y con mucha humildad, porque eso es reconocer quiénes somos, de dónde venimos, a dónde iremos y sobre todo a dónde vamos a parar. A ver, ya se muere y no hay, a ver, cementerio que hoy ya tiene que ir. Entonces, ¿quiénes son? Levanten la mano los que no van a venir a parar aquí. Levanten la mano. ¿Quiénes no van a venir? Ya ve como hay otro lado, ese cementerio. Bueno, a ver, hay otro cementerio, pero está de parada. Bueno, se encanta, queridos hermanos. Entonces, la humildad y la sencillez es y tiene que ser la característica del cristiano que reconoce el milagro y la gracia de Dios en su vida. Que así sea. Viva San Juan María Vianney. Viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para nuestros santos. Nos ponemos de pie y vamos a presentar ahora nuestras intenciones. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, nos ilumine siempre. A cada intención respondemos: Padre, atiende nuestra súplica. Padre, atiende nuestra súplica. Por la Iglesia, para que sea así el amor pasivo de Cristo y promueva en el mundo la dignidad de cada persona, oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Por nuestras autoridades, para que trabajen con honestidad en favor del bien común y garanticen una protección social real y efectiva para todos, oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Por quienes sufren por falta de trabajo, salud, vivienda o educación, para que encuentren apoyo en una comunidad fraterna y en políticas justas, oremos. Atiende nuestra súplica. Por nuestra comunidad, para que vivamos atentos al dolor de los demás y sepamos ser buenos samaritanos en nuestra vida diaria, oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Por los frutos de este novenario, en preparación para nuestra fiesta patronal, para que estos días que hemos vivido en oración y reflexión nos renueven en la fe y nos impulsen a ser instrumentos de paz, justicia y esperanza, oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Presentamos al Señor el pan y el vino, frutos de la tierra y de nuestro trabajo. Ellos se convertirán en el alimento espiritual que nos llenará de la fuerza de Dios para vivir como hermanos.
iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que recibas las ofrendas de tu pueblo en la fiesta de San Juan María Vianney y que por él nos concedas la ayuda de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan María Vianney, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, los curapárrocos, con los catequistas, con los diáconos, con los agentes de pastoral, con los ministros extraordinarios de la comunión, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar ya la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros que estamos aquí celebrando estas vísperas de la fiesta de San Juan María Vianney, ten misericordia.
con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, nuestro santo patrono San Juan María Vianney, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que vivamos siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les dejo, Señor, la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En la comunión, Jesús se hace cercano y compasivo, como el buen samaritano. Acerquémonos con fe a recibir al Señor, pan que nos une y nos hace comunidad. Para caminar.
Entonces vamos a hacer nuestra oración, vamos a ponernos de rodillas aquí ante San Juan María Vianney. Vamos a pedir por los sacerdotes, vamos a pedir por nuestras familias, por nuestra iglesia. Que el Señor nos bendiga siempre, nos ayude a ser hombres de misión, hombres sencillos, humildes, hombres misericordiosos. San Juan María Vianney, santo cura de Ars, modelo de pastor humilde, fervoroso y entregado, interceda ante Dios por todos los sacerdotes de la Iglesia. Alcánzale un corazón lleno de amor a Jesucristo, fidelidad a su vocación y alegría profunda en el ejercicio de su ministerio. Que nunca los sacerdotes olviden que han sido llamados para anunciar la palabra, celebrar los sacramentos, perdonar los pecados y acompañar al pueblo de Dios. Concédeles a todos los sacerdotes San Juan María Vianney la constancia para perseverar firmes en la oración y fieles en las pequeñas tareas de cada día. Cuando aparezcan el cansancio, la incomprensión, la soledad, sosténlos con su intercesión y renueva en ellos la gracia de su ordenación sacerdotal. Dales perseverancia en las pruebas, fortaleza ante las tentaciones y esperanza en los momentos difíciles. Que no abandonen su misión por las dificultades, sino que aprendan a confiar plenamente en la misericordia y en la providencia de Dios. Enséñales a amar profundamente su ministerio, a servir sin buscar honores, a entregarse sin medir sacrificios, a recibir con bondad a cada persona. Que los sacerdotes sean pastores cercanos a los enfermos, a los pobres, a los que sufren y a quienes necesitan reconciliarse con Dios. San Juan María Vianney, haz que nuestros sacerdotes sean hombres de oración, servidores de la Eucaristía, ministros de la misericordia, testigos fieles del Evangelio. Protégelos, oh San Juan María Vianney, fortalece a nuestros sacerdotes, santifícalos, que siguiendo tu ejemplo de humildad, sacrificio y amor pastoral, conduzcan nuestras almas al encuentro con Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Juan María Vianney. Viva San Juan María Vianney. Fuerte aplauso para nuestro santo. Bueno, ahora vamos a sentarnos y vamos a escuchar un poco las indicaciones aquí de nuestra comunidad. Ave María Purísima. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les agradecemos de corazón por su presencia, nos sentimos honrados por su presencia en este día, por venir a engalanar en la víspera de nuestro santo patrono. Le damos las gracias correspondientes por estar con nosotros en todo momento dentro del proceso del novenario y también el día de hoy. Hoy quiero dar gracias a los invitados especiales que tenemos en esta víspera solemne. Nuestro Santo Rosario estuvo a cargo de la pequeña comunidad del Divino Niño Jesús. Le pedimos a ellos que se pongan de pie y le damos las gracias por venir a rezar para nuestro Santo Patrón. Un aplauso para ellos, por favor. También quiero dar gracias
a estos hermosos hermanos del coro Santa María, que hoy vinieron a engalanarnos con su dulce voz y con su dulce música. Si por favor se ponen parados todos. También el coro 12 de San Antonio. Muchísimas gracias por su presencia. El Consejo de Asuntos Económicos, por favor, si se ponen de pie los del Consejo, muchas gracias por su presencia. Por el apostolado de la Divina Misericordia no vino nadie. Bueno, doña Ramonita está enferma, se está recuperando. Se pone de pie entonces usted, por favor. Ahí está la señora Hilda. Rezamos por doña Ramona, que también está un poco enferma. Ya se está recuperando por la gracia de Dios. Por la pastoral del diezmo, acá le tenemos a la señora Graciela. Muchas gracias por su presencia. La pequeña comunidad de Niño Jesús, que ya les saludamos y le agradecemos porque ellos estuvieron a cargo del Santo Rosario. La pequeña comunidad Virgen del Pilar, muchas gracias por su presencia, gracias por estar con nosotros. Y también hoy quiero dar gracias a Dios por cada uno de estos maravillosos diáconos que el Señor nos regala en nuestra comunidad de la parroquia Santa María. Somos una parroquia muy bendecida porque tenemos 6 diáconos. Ellos hicieron casi todo el proceso con nosotros, le agradecemos de corazón. El diácono Ángel Segovia, el diácono Emilio Trinidad y nuestro diácono asesor espiritual Darío Núñez. Muchas gracias a todos. A nuestro nuevo monaguillo, gracias a Julio, que él solito se ofreció a venir a ayudarnos en esta comunidad. Te agradecemos de corazón y te recibimos con el corazón, porque seguro que el santo cura de Ars te trajo hasta aquí. Un aplauso para Julio. Hoy tenemos una personita servidora y decoradora de la parroquia Santa María y de todos los lugares donde se le pide. Ella está de cumpleaños. Gloria, quiero que te pongas de pie, cumple un año más de vida, vas a pasar ahí enfrente. Te van a entregar un pequeño recuerdito de la capilla. El Padre Cabañas, por favor. Bueno, una bendición especial entonces a Gloria Salinas, que hoy cumpleaños, venga que entonces que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca, sobre todo esa por intercesión también de San Juan María Vianney, te sientas en esa gracia llena de su Espíritu del Señor y que se manifiesta también aquí en tu comunidad con las personas que te quieren. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cantar que lo cumpla feliz. Después van a cambiar. Bueno, está todo pensado. Después. Así es que gloria a Dios. Una foto. Y ahora sí vamos a cantar el cumpleaños feliz, porque el Padre también estuvo de cumpleaños el 27. Entonces él todos los años viene a festejar con nosotros su cumpleaños. Hoy te queremos dar gracias, Padre, por que, como dijiste hace rato, nos querés mucho, te gusta mucho esta capilla, le promocionás mucho a nuestra capilla, le dan mucho énfasis al cura de Ars y somos muy felices por eso, porque realmente haces de que nos conozcan, porque esta capilla lamentablemente tiene 8 años de inicio nuevamente, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad el Padre de Cabañas, nosotros le debemos una visita con el diácono Darío Vicante, nos invitó para pasar a promocionar un poco nuestra capilla, para mostrar a la gente que está nuevamente vivo, que está activo y que pueden venir aquí todos los domingos a una celebración eucarística. Es una comunidad pequeña, pero muy fuerte.
Ustedes se darán cuenta, nosotros tenemos muchas nuevas adquisiciones este año por la gracia de Dios y por la gracia de las personas que acuden a esta capilla y que son fortachonas, porque casi la mayoría son todas mujeres. Muchas gracias para cada una de ellas y les pido un aplauso para todas mis mujeres de la comunidad. Ahí nuestra compañerita tiene un pequeño obsequio para vos, ahí de recuerdo de la capilla de Juan María. Bueno. Bueno, hay que revisar eso los regalos, porque si no, ya no revisamos más. Y a mí me gusta siempre revisar los regalos para poder recibir más regalos. Mira. Ahí está. Y también aquí, ahí está. Se pone el falla, Bueno, muchas gracias. Muy amable. Mañana continúa la fiesta. Aparte de las felicitaciones que ha recibido el padre Víctor por el día de mañana, día de los sacerdotes. Entonces, mañana nuestra fiesta patronal, día de San Juan María Vianney, el tema la Virgen María y San Juan María Vianney, testigos de la salvación. 15 horas, solemne procesión del predio, dentro del predio del cementerio. 15:50, rezo del Santo Rosario. Responsables servidores de la capilla, San Juan María Vianney. 16:30 horas, Santa Misa. Presidirá el presbítero Osmar Fleitas, párroco. Anima Coro Santa Teresa. Invitados, Coro Santa Teresa, diáconos, acólitos y monajillos, camino neocatecumenal, autoservice capillí, servidores de la capilla San Juan María Vianney, socios protectores de la capilla, estación de servicio Petropar, puesto de salud Santa Teresa y toda la comunidad parroquial. Se pide traer como ofrenda elementos de aseo personal. Desde ya todos también están cordialmente invitados. Todas aquellas personas que nos están mirando por este medio de televisión, si pueden venir, mañana están cordialmente invitados. Muchas gracias.
Bueno, soy yo el que les agradece a ustedes siempre la invitación. Este es un lugar muy importante para los sacerdotes. Y creo que el Monseñor Valenzuela, cuando quiso volver a resucitar este lugar, era justamente con esa intención. No solamente porque creo que aquí están enterrados muchos sacerdotes también, ¿verdad? Aquí está el cementerio. De este lado también. Entonces están nuestros sacerdotes que han trabajado y que se han dedicado, por lo menos algunos, ¿verdad? Entonces, me parece que es demasiado interesante. Y mirando estas características, algunas de las características de este gran santo San Juan María Vianney, que el Papa Francisco es que había pedido o hizo esa invitación de que el 4 de agosto ya no sea solamente el día del cura párroco, sino que de todos los que llevan este ministerio pastoral que es tan importante, porque Juan María Vianney nos enseña a ser verdaderos pastores dentro de la comunidad cristiana. Muchísimas gracias y como siempre, aquí está, si ustedes después quieren volver a mirar un poco sus caras lindas o cuando estaban durmiendo mientras yo estaba predicando, entonces Pepe pillaba y te da, ¿verdad? Porque ahí estuvo, ¿quién está hoy? Diego, no sé dónde está, bueno, amada, ¿quién está hoy? Diego, ¿o quién está? Iván entonces está ahí desde el vehículo, está transmitiendo en directo, y así es que muchas personas están rezando con nosotros. Y Yarañé, como siempre, también al final pone su alcancía, así es que los que quieran colaborar con nosotros en esta evangelización, ahí tienen luego ya nuestra alcancía que ustedes ya conocen, porque aquí varias veces ya vinimos también. Así que les agradezco toda invitación y esta hermosa oportunidad de celebrar con ustedes la fe. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Saciados con el sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, te suplicamos, Señor Dios nuestro, que al celebrar con fervor hoy estos misterios, recordando a San Juan María Vianney, sacerdote, se acreciente en nosotros tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Como retirarnos con la paz del Señor.